Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. Hace breves momentos se instaló lo que es la Junta Directiva y la Junta Asesora del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Por eso que las cámaras de BPI TV vinimos hasta acá para ver todo lo que se está debatiendo en materia de relaciones internacionales, tanto desde la academia como de diferentes áreas profesionales. Nosotros en este momento vamos a hablar con el profesor Félix Arellano, profesor de la Universidad Central de Venezuela, quien está dentro del Consejo Asesor. Profesor, me corrige si no es de esa manera. Y bueno, para empezar también hablando, profesor, la importancia de estas instituciones venezolanas en medio de lo que es una crisis diplomática que también puede haber dentro del país. Vemos acá muchos académicos, muchas personas relacionadas con la diplomacia que el día de hoy se encuentran, y dentro de las palabras que indicaban hoy hablaban de unas nuevas relaciones exteriores que debe tener Venezuela y un año para proponer quizás unas relaciones exteriores para una Venezuela con una Venezuela distinta, una Venezuela probablemente de cambio. ¿Qué nos puede comentar acerca de la importancia de este tipo de instituciones y estas propuestas? Sí, en efecto, como tú lo has dicho, es un hecho realmente relevante que esta institución logre llegar a 6 años de vida, 6 años de vida trabajando los temas fundamentales de la política exterior, quizás muy concentrado en este momento en la crisis que vive el país en el ámbito internacional, su aislamiento, su deterioro en las relaciones internacionales, pero algo muy importante que está entre sus prioridades, que es la formación de recursos humanos, que es la discusión permanente y actualizada de la agenda internacional. Yo creo que el país requiere de instituciones que sigan trabajando la agenda internacional, los cambios que está viviendo el mundo. El gobierno venezolano se ha aislado, tiene un lenguaje, un discurso, una agenda retrógrada, no conoce cómo está funcionando la dinámica mundial en todos los ámbitos, el ecológico, el tecnológico, el financiero, el comercial. Yo creo que COBRI es una semilla importante para intercambiar iniciativas, para profundizar ideas, para desarrollar investigación, para promover intercambios. Yo creo que instituciones como estas son claves en el país en el que nos encontramos y para la construcción de un nuevo país. Una agenda mucho más adecuada, mucho más coherente con la dinámica mundial. Profesor, también hablando de dinámica mundial y la dinámica venezolana, que bueno, tiene de todo un poco y en este momento está bastante en el tema internacional, por el tema migratorio, pero también por diferentes temas y la manera en que el gobierno venezolano ha tomado esta política exterior. Ayer se celebró una reunión en la OEA, también vimos el encuentro de Quito con decisiones que para algunos internacionalistas fueron decisiones muy técnicas, sobre todo para solicitar lo que era el derecho de identidad del venezolano. ¿Cómo lo vio usted estas dos reuniones y las perspectivas cómo usted lo proyecta a futuro estos encuentros también? ¿Se pudiera decir que hay algo tangible luego de estos dos encuentros en comparación a quizás los encuentros donde hemos visto en momentos anteriores donde quizás no vemos algún tipo de respuesta? ¿Cree que sí hubo algún tipo de avance? Mira, es un tema muy complejo, pero tratemos de resumir aspectos fundamentales. Un primero clave es que es una muestra evidente de cómo la comunidad internacional se preocupa por el tema venezolano. El tema venezolano está permanentemente en la agenda internacional, en la OEA, en el Grupo de Lima, en la Unión Europea, y esto es una prueba de que ellos están preocupados por la temática, quieren contribuir, quieren aportar. Un segundo elemento, que es la posibilidad de que los gobiernos que están sirviendo de anfitriones, que enfrentan una crisis tremenda en sus políticas públicas, en sus temas de asistencia, educación, salud, seguridad, alimentación, logren el respaldo de la comunidad internacional. Yo creo que reuniones como la del Grupo de Lima en Quito, como la de la OEA, el tema que se aborda también en Naciones Unidas, es fundamental que se mantengan en agenda, que sigan trabajando para sensibilizar a la comunidad mundial, particularmente a la comunidad financiera mundial, para que apoye a los gobiernos anfitriones con asistencia técnica, con recursos humanos y con recursos financieros. Eso implicaría un apoyo a los grupos migratorios que han viajado, que han migrado hacia esos países y que requieren de salud, de educación, de vivienda. En la medida que la comunidad mundial apoye, se sume a los esfuerzos, eso va a ser muy importante. Creo que el otro elemento clave, aunque es el punto más débil,
la lectura más débil es la ausencia del gobierno de Venezuela. El hecho de que el gobierno de Venezuela siga manteniendo un discurso de menosprecio, de radicalidad, de soberbia, frente a toda la preocupación de la comunidad internacional por explorar soluciones. Creo que en la medida que el gobierno de Venezuela participara, se podría trabajar más eficientemente la población que ya ha migrado y se evitarían nuevas migraciones. Eso implicaría un cambio de políticas, eso implicaría un gobierno de mayor sensibilidad social, no pareciera estar en puertas, pero yo creo que la comunidad internacional tiene que seguir haciendo su labor es presionar al gobierno de Venezuela de múltiples maneras y sobre todo encontrar fórmulas de solución para quienes han migrado puedan contar con recursos fundamentales para su sobrevivencia. Yo creo que esta agenda internacional debe mantenerse, debe profundizarse, debe seguir la comunidad internacional trabajando en profundidad el tema de Venezuela y seguramente el de Nicaragua también. Muchísimas gracias, profesor Félix Arellano, que se encuentra en este momento en este acto de juramentación. Muchísimas gracias de verdad. Nosotros continuamos acá y que desde acá de este Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, debido a que también hemos conseguido otros ponentes para poder compartir distintas perspectivas. Ahora vamos a hablar con el embajador Vicente Vallenilla. Profesor, muchísimas gracias, embajador, por este momento. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos en este momento. Estamos totalmente en vivo para BPI TV y muchísimas gracias por estar en este momento con nosotros. Entendemos también su experiencia en lo que son las relaciones internacionales en el país y escuchamos parte de su presentación que estaba orientada a la importancia de este tipo de iniciativas en medio de, de quizás también tomando y citando a otra de las personas que estaban allí, en medio de la excelencia, como que quizás puede estar desprestigiada en el país debido a las personas que se encuentran acá adentro. Profesor, importancia de este tipo de encuentros, sobre todo para fortalecer las instituciones en el país en un futuro. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad de participar en su programa. Mire, el tema de las relaciones internacionales para un país como Venezuela es fundamental. Usted puede argumentar de que es así para cualquier otro país, pero en el caso de Venezuela es particularmente importante por el grado de dependencia que tiene Venezuela de su sector externo, por su localización geográfica, y por una especie de evolución histórica siempre vinculada a sus relaciones internacionales. Si pudiésemos dividir esas relaciones internacionales entre subregionales, perdón, disculpe, no se preocupe, regionales e internacionales. Es decir, Venezuela ha tenido siempre una vocación desde la misma independencia, una enorme vocación internacional. Pero además de eso, el hecho de ser un país vulnerable por el sector externo, es un país dependiente del exterior, es un país cuyo comercio está vinculado prácticamente totalmente al exterior. Es decir, su existencia misma está condicionada por ese sector externo, con mayor razón, desde los tiempos de la independencia, con Miranda y Bolívar al frente, sabían de la importancia de esto y la necesidad de que Venezuela contase con una política exterior de avanzada, con una que incluso a nivel regional en muchas oportunidades Venezuela tuvo siempre ese liderazgo, marcando las pautas hacia el futuro de la región a través de ese manejo de las relaciones internacionales. Hoy en día es mucho más importante, porque las relaciones exteriores de Venezuela son relaciones politizadas más en términos ideológicos que en términos de lo que sería el interés nacional. De manera que un foro que en inglés se denomina un tanque de pensamiento, un think tank, como este, tiene una importancia trascendental, porque hace falta ya en esta época en que el país vive circunstancias tan particulares, donde esa política exterior que se había ido hilvanando desde la misma independencia, desde el 5 de julio de 1811, esa política exterior en desarrollo sufrió una interrupción, y el interés nacional, que no es otra cosa que la suma
de todos los intereses que a nivel doméstico tiene un país y que le interesa lograr, y para eso entonces son las relaciones exteriores, y para eso además el instrumento principal, que es la diplomacia, tiene que abocarse a lograr esos objetivos, esos fines primordiales para que el país pueda progresar, para que el país sea un país desarrollado. Eso sufrió una transformación porque tiene una connotación ideológica que va más allá del interés nacional. Entonces, un poco, yo creo que desde el punto de vista académico, a pesar de que el grupo es bastante heterogéneo, se trata de lograr primero una especie de radiografía de la actual situación del sistema internacional, que además ha cambiado muchísimo, y Venezuela, yo creo personalmente que no se adapta pues a las exigencias del sistema internacional. Venezuela, por ejemplo, para darle un solo punto extremadamente importante, en términos de globalización, ¿dónde está Venezuela? Y la globalización es un fenómeno que comprende al globo desde el punto de vista físico entero, es decir, a todos los países participan de alguna manera de la globalización. Venezuela no, está absorta dentro de su problemática y dependiendo además cada vez más incluso de un sector específico que es el sector petrolero, de manera que nosotros no participamos en los beneficios de la globalización y mucho menos no participamos en tratar de detener los aspectos perjudiciales de la globalización. Eso es por mencionar de cómo nosotros estamos aislados un poco dentro del sistema internacional. Eso por un lado. Segundo lugar, yo creo que hay que tener muy en cuenta de que hay que proyectar la imagen de Venezuela en el futuro. Hay que hacer un trabajo bastante delicado, concienzudo. Es bastante complejo retomar de alguna manera ese papel preponderante, ese papel que llevó en base al prestigio que tenía Venezuela, que la llevó a tener una capacidad de influencia, que es lo más importante en las relaciones internacionales, cuando un país tiene algún grado de capacidad de influencia. Recuerdo en alguna oportunidad en una universidad se tomaron el trabajo de crear un grupo que iba a estudiar un fenómeno nuevo en las relaciones internacionales. Usualmente los países se clasifican un poco tomando en cuenta su poder económico, su poder militar, su población, su riqueza, sus recursos naturales, etcétera, por decir algunos de los factores fundamentales. Pero no se había incluido en esos análisis, nunca se incluyó el prestigio de un país, por sus posturas, por la defensa de principios, por lo sólido de los valores que estaba manifestando a nivel internacional, en organismos internacionales y en su participación, en sus relaciones bilaterales. Y Venezuela siempre ha tenido eso, repito, no es nuevo, desde los tiempos de la independencia hasta relativamente hace poco, Venezuela gozaba de ese prestigio. Incluso ese grupo terminó llegando a la conclusión de que Venezuela tenía un poder, una capacidad de influencia mucho mayor que la que le daba digamos, el ranking, el nivel donde estaba el país. De modo que eso del prestigio es un tema que a mí particularmente me parece que es bastante complicado, es bastante complejo de cómo Venezuela se va a reinsertar en un futuro. Yo tengo otra pregunta también, embajador. Estamos con el embajador Vicente Vallenilla, quien está el día de hoy también en este Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, específicamente lo que es la instalación de su nueva directiva y la Junta Asesora. Es para poder hablar, embajador, entendemos que su experticia es por la parte económica, la economía internacional. Estamos hablando, y hablaba hace breves momentos, que Venezuela todavía está atado únicamente en la parte comercial petrolera. ¿Cómo está viendo esta moneda petro? ¿Cómo está viendo estas medidas económicas? ¿Cree que en el mundo internacional, en el plano internacional, realmente pueda tener algún tipo de significado? Esta criptomoneda que está hablándose del petro, que quizás ha sido muy difícil porque no es reconocida por el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo ve a Venezuela en el ámbito económico con estas medidas y esta moneda que el día de hoy se trata de anclar junto al bolívar para tratar de salvar todo lo que es la hiperinflación venezolana? ¿Cómo lo está viendo y cómo pudiera estar viéndolo en el mundo también todas estas políticas económicas?
Mire, yo creo que con relación al petro hay mucha confusión desde el punto de vista conceptual, empezando por allí, porque el petro no es una criptomoneda como puede ser Bitcoin o cualquiera de las otras, que hay unas cuantas. De manera que incluso cuesta conseguir algún tipo de evaluación más allá de la guaira, quiero decir a nivel internacional, cuál es el valor del petro, ¿no? Yo no tengo un problema en cuanto a la creación de una moneda o de una cuasimoneda. Me parece que todo es posible, en economía todo eso es posible. Lo que pasa es que usted tiene que hacerlo de conformidad con las leyes, con los manejos del sistema financiero internacional. Usted no lo puede hacer con prescindencia del sistema financiero porque eso no tiene ningún efecto al final. De manera que cuando usted dice, yo puedo hacer una fortuna en petro, eso es una posibilidad, perfecto. Pero cuando usted salga con sus petros y va al mercado internacional y dice, mire, yo lo quiero cambiar por unas divisas, porque yo para comprar algún producto X, yo, como puede ser con Bitcoin, yo puedo pagar con Bitcoin porque es reconocido, de alguna manera es reconocido, ¿eh? No necesariamente de manera simultánea y total. De alguna manera es reconocido, hay negocios por aquí y por allá que pueden recibir criptomonedas. Pero si no forma parte de esa cesta de criptomonedas, en principio ahí hay una alarma. La segunda es que la convertibilidad del petro. Usted va y dice, yo lo quiero cambiar por algunas divisas porque para poder comprar un computador, por decir algo, yo no lo puedo pagar con petro, lo tendría que pagar en divisa. Entonces déjame convertirla. Cuando usted trata de convertirla, el petro no tiene valor. Es decir, si usted entra, es posible que haya alguna página que le convierte y el valor que encuentra es de 0,0011 de $1. De manera que ahí no hay una convertibilidad. O sea que el petro de alguna manera está limitado al ambiente territorial. Bueno, habrá que ver cuál es, porque todo esto todavía estamos entre como una especie de lanzando las ideas, ¿no? Las lanza el gobierno y la reacción de la mayoría de las personas, incluso de quienes entendemos un poco el sistema financiero internacional, es de, bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Porque si no tiene convertibilidad, si no es reconocido en el exterior, ¿cuál es el papel que tiene? Porque al final, mire, en economía todo va a un punto, así como todos los caminos conducen a Roma, una forma de decir, ¿no? Igual una forma de decir en economía es que todo conduce al poder adquisitivo de una moneda. Cuando usted hace todos los análisis que usted quiera, pero al final lo que importa es cuánta riqueza tiene un país y cuánta riqueza tiene cada uno de los habitantes de ese país. Y eso es lo que se conoce como el ingreso per cápita. Y de allí la importancia fenomenal que tiene, porque para entender entonces cuál es el grado de bienestar, está vinculado, no es totalmente, pero está vinculado con el ingreso per cápita. Entonces, con el bienestar de una nación. Entonces, así como decía que el ingreso per cápita, ¿usted cómo lo va a definir? Bueno, por el valor que tiene su moneda. Ahora esa moneda tiene que estar vinculada con divisas internacionales, si no es una divisa, como es el caso del dólar. El dólar no tiene que vincularse con nada porque ella es una divisa, incluso ya en la práctica es una especie de patrón que sustituyó al patrón oro. No así, no necesariamente es lo que estoy diciendo es técnicamente correcto, pero en la práctica es así. Entonces, usted tiene una moneda como una cuasimoneda como el petro. ¿De qué le puede servir si usted no tiene la capacidad de saber en términos de ingresos, qué es lo que usted está recibiendo? Cuando usted dice yo recibo por mes medio petro, bueno, muy bien, pero yo quiero entender en términos internacionales cuánto me significa medio petro para yo comprar, es decir, mi poder adquisitivo individual, cuánto puedo comprar con ese medio petro o con un petro. Y eso no es posible en este momento.
Yo también quisiera saber, entendemos que es lo que está pasando con el petro, pero también se está hablando de inversiones internacionales, o el gobierno está llamando a inversiones internacionales. ¿Es posible con estas medidas, como indican ellos, llamar a inversionistas internacionales, sobre todo en temas petroleros? Vemos que están firmando algunos acuerdos con Trinidad en temas petroleros, pero ¿cree que eso realmente es la política internacional y que realmente el mercado internacional, luego de estas medidas económicas, pueda ser interesante Venezuela para invertir? Bueno, el capital internacional siempre tiene un componente de audacia, ¿no? Eso lo hemos visto. En segundo lugar, también en nuestra experiencia, podemos decir que el capital internacional no piensa en términos de mañana necesariamente, sino de muy, muy largo plazo, ¿no? Y Venezuela, con todos los problemas, con toda la situación que tiene, no hay ninguna duda de que Venezuela es un país como pocos en términos del enorme potencial, de la capacidad inagotable de recursos naturales que tiene Venezuela. De manera que si hay un país viable, más allá de las oscilaciones políticas y de los dramas en que los venezolanos hemos metido a este país, mucho más allá de eso, no hay ninguna duda al respecto para inversionistas extranjeros de que Venezuela es un país que tiene una capacidad casi infinita de responder a cualquier compromiso, a cualquier posibilidad de inversión, ¿no? Porque tiene como respaldarla. Es decir, Venezuela, incluso si usted prescindiera, teóricamente, hipotéticamente, usted prescindiera del tema petrolero, aún así, Venezuela tiene una geografía cargada de recursos naturales que la podían convertir entonces inmediatamente en un país absolutamente minero, quitando el petróleo, pero minero, hierro, aluminio, bauxita. ¿Es posible bajo este gobierno? Es posible, lo que quiero decir que es posible en cualquier circunstancia, lo va a hacer. Es decir, si hay una oportunidad y se establecen los marcos referenciales jurídicos con claridad, yo veo perfectamente a cualquier empresa haciendo una inversión necesaria. Claro, va a ser una inversión calculada, va a ser una inversión restringida, no va a ser una inversión como en otras épocas o en otros países donde el sistema de derecho funciona abiertamente. Es decir, hay una serie de arbitrajes pendientes con Venezuela, precisamente por el tema de los cambios que ocurrieron en la práctica con relación a contratos establecidos entre empresas transnacionales y el gobierno de Venezuela. Estamos viendo el caso de ConocoPhillips, por ejemplo, donde ahora un tribunal internacional de arbitraje le concede la razón o le da razón por el valor de $2.000 millones a una empresa petrolera como ConocoPhillips. Entonces, hay empresas que se quedaron con todos los riesgos implícitos, como es el caso de Chevron, pero en cambio Exxon y Conoco no aceptaron los términos. Es una cuestión particular por empresas, por política de esa empresa, por la capacidad de ser audaces, de lanzarse, ¿no?, en proyectos de este tipo, aunque existan esas condiciones que pueden ser riesgosas. El capital internacional, en términos generales, no mide, en mi opinión, demasiado el tema ideológico. La verdad es que prescinde de él. Si las condiciones político-económico-jurídicas están presentes y si se aceptan los mecanismos internacionales de solución de controversia, como ocurrió en los casos, estoy hablando de Exxon y de ConocoPhillips, en esos dos casos no funcionan los tribunales nacionales, pero funcionan los mecanismos internacionales como estos tribunales internacionales de arbitraje. Y si bien lo que hubo fue una diferencia en términos de la compensación que buscaron estas compañías, de todas maneras le dieron la razón y es posible ahora recuperar. En este momento se llegó a un acuerdo con PDVSA donde entiendo que tiene que hacerse un pago que está pendiente en este momento de $500 millones, que debe hacerse en 90 días del momento en que se cerró esa negociación fuera del acuerdo, debido a la circunstancia de que hay otros elementos sumamente difíciles para el país, pero para el país completo,
que tiene que ver precisamente con lo jurídico. Es un tema que yo sigo con mucho detalle, porque es la fragilidad, la extrema vulnerabilidad que tiene Venezuela desde el punto de vista del derecho internacional en este momento. Es decir, mire, los embargos. Usted tiene una situación donde hay dos tipos, Venezuela tiene dos tipos de, vamos a decirlo así, de personalidad. Tiene una que es la que se podría llamar el soberano, que es la república. La república no es embargable. Usted no puede, una empresa no puede decir, bueno, vamos a tomar las embajadas de Venezuela en tales países y las embargamos. Eso no es posible. Pero empresas, aunque el 100% de la composición accionaria de empresas venezolanas sea del Estado, independientemente de eso, son sujetos de derecho internacional privado. Entonces, esas son perfectamente embargables. Y eso es lo que veíamos venir. Nos sorprendía el grado más bien de, en cierta forma, de ingenuidad con que se ha manejado todo esto. No entiendo cómo puede haber sido una sorpresa la situación de Conoco en el Caribe, de ConocoPhillips, que Exxon puede seguir en cualquier momento. Entonces usted puede tener una situación donde se embargan activos tales como refinerías, transporte, la carga, en cada puerto de PDVSA, porque PDVSA no es la República, independientemente de que la República sea el 100% accionaria de PDVSA. Claro. Y de cualquier otra empresa, como Sidor, cualquier otra empresa que exporte. Eso es lo que yo llamo la extrema vulnerabilidad. Me pareció correcto que PDVSA decidiera, en vez de seguir tratando de parar un proceso que a todas luces, a mi modo de ver, es muy difícil de detener, más bien lo que puede hacer es propagarse. Los tenedores de bonos, por ejemplo, se podrían sumar. Y ya voy a concluir con esto. Vamos a esperar al doctor Ramírez. Pero esta es una situación sumamente delicada. Me pareció correcto que PDVSA negociara una salida exjudicial, fuera del campo judicial ya del arbitraje, para llegar a un acuerdo y pagar los 2.000 millones de dólares en cómodas cuotas. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, profesor Maya, por ese tiempo y por esa explicación tan extensa que nos dio. Poder aclararnos lo que está pasando desde el punto de vista económico con Venezuela. Ahora vamos a hablar con el profesor Kenneth Ramírez, también presidente de este Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, que en el día de hoy, bueno, también acaba de ratificarse en la presidencia de este Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. En la importancia, escuchamos hace momento tanto al embajador Vallenilla también como a el profesor Arellano, hablando de la importancia, sobre todo desde el punto de vista institucional y, bueno, lo que ha sido estos 6 años que el día de hoy se ven también consagrado con todo este equipo que el día de hoy está hablando de quizás proponer unas nuevas relaciones internacionales para Venezuela. ¿Cómo usted ve este encuentro desde el punto de vista institucional, la importancia que tiene para el país? Bueno, el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales está cumpliendo su 6º aniversario. Esta es la 4ª junta directiva. Cada junta directiva tiene un plazo de 2 años, con lo cual venimos a un proceso de fortalecimiento institucional entre un conjunto de expertos académicos, diplomáticos que hacen vida dentro del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, junto con otras personalidades, digamos, de fuerzas vivas de la sociedad venezolana, desde los empresarios hasta incluso periodistas que están interesados en el ámbito internacional y que confluimos en el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales para reflexionar sobre la dinámica del entorno, ese entorno cambiante que Venezuela necesita abordar, nuevas oportunidades que puedan surgir y además vamos a iniciar un proceso de reflexión en estos próximos 2 años para intentar generar mayores aportes e incluso pensar la necesidad de una nueva política exterior para Venezuela, habida cuenta que en nuestra convicción está de que estamos en un proceso muy doloroso pero inexorable de transición a la democracia. O sea, nosotros tenemos la convicción de que el cambio democrático está cerca, de que el pueblo venezolano anhela un cambio democrático y el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, como organización de la sociedad civil que busca la reflexión y que busca además generar propuestas al país, se está preparando para generar esas nuevas oportunidades y esos planteamientos para que Venezuela tenga una política exterior
inteligente y adecuada al siglo XXI. No la suerte de acción partidista, que es lo que se hace desde la actual Cancillería, si es que se le puede llamar Cancillería, porque lamentablemente lo que tenemos allí muchas veces es un conjunto de funcionarios políticos que no tienen en cuenta el interés nacional. Ahí vemos el caso bochornoso, por ejemplo, de su silencio respecto al Esequibo, mientras que nosotros del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales siempre estamos siendo muy firmes en la defensa de los intereses nacionales, generando planteamientos, por ejemplo, con respecto al Esequibo, generando reflexiones en torno, por ejemplo, a la oleada migratoria que está generando un agudo impacto en toda la región y preparándonos para la Venezuela que viene, para tener una Cancillería realmente profesional y consona con lo que el país se merece. Esa es la misión de este Consejo. En este sentido, la nueva Junta Directiva está conformada con personal de calidad para tratar de responderle al pueblo venezolano, que requiere gente capaz en el gobierno que pueda realmente darle respuesta a sus necesidades, abrirle oportunidades a Venezuela, y no oportunidades solamente para tomarse una foto, para que haya viajes de parte de un líder o de una pseudo canciller, sino para que sea una diplomacia profesional que abra oportunidades que se traduzcan en el beneficio de la población. Tenemos entendido que el próximo debate que tienen, para que las personas también puedan quizás participar con este grupo de expertos, es con el tema del Esequibo, si lo tengo entendido, un foro que se va a dar en los próximos días. Así es, tenemos el próximo 20 de septiembre en el Nacional, en el Auditorio María Teresa Castillo, un foro dedicado junto con expertos, dedicado a todo lo que es la reclamación del Esequibo, que está en una muy grave situación, producto de un gobierno que no ha defendido los intereses nacionales como ha debido, que tiene un pavoroso silencio en este momento, mientras Guyana avanza, mientras Guyana ha desplegado toda una campaña mediática y toda una campaña diplomática para tratar de hacer ver a nuestro país como el agresor, cuando no es así. Venezuela sí fue víctima de un despojo en el siglo XIX, y en este sentido nosotros tenemos unos derechos que defender allí. Entonces les invito a toda la audiencia de BPI a que nos acompañe en el Nacional el día 20 de septiembre. Asimismo, estamos preparando un foro sobre las elecciones en Brasil venideras en octubre. Este foro va a ser la primera semana de octubre, justamente a las puertas de esas elecciones que van a ser cruciales para nuestro vecino, y vamos a analizar allí cómo ven los distintos candidatos presidenciales brasileños la crisis venezolana, cómo ven los distintos candidatos brasileños la necesidad de un cambio en Venezuela. Eso lo vamos a abordar allí, y en ese sentido también le extendemos la invitación a toda la audiencia de BPI a que siga nuestras redes, @cobri_org. Estamos en Instagram, estamos también en Twitter, tenemos una página web www.cobri.com.be, y allí pueden estar pendientes de todas nuestras actividades, foros, mesas redondas, conferencias, cursos, que siempre estamos analizando todo lo que es el entorno internacional, todo lo relevante para Venezuela, y específicamente ahora vamos a abordar todo un proceso de reflexión para repensar la política exterior para el siglo XXI, esa política exterior al servicio de los ciudadanos, no al servicio de una camarilla en el poder. No puedo culminar, profesor, y en verdad con eso, porque entendemos que también tienen tiempo con las personas que están allá adentro, pero sin hablar de estos dos últimos encuentros. Ya nosotros habíamos hablado hace algunas semanas y usted preveía lo que iba a ser este encuentro de Quito. Usted nos decía en ese momento que iba a ser un encuentro que podía traer quizás soluciones más prácticas a el problema migratorio que hay en el país. Ayer se discutía inclusive que solamente cerca de un 35-40% según estadísticas es lo que podría regresar, y que están obligados estos países a crear probablemente políticas públicas. También vimos ayer el caso de la OEA, que también se reunió. Un análisis, si puede darnos breve, de estos dos encuentros, luego de haber previsto que Ecuador pudiera ser una buena tribuna para buscar soluciones al tema de Venezuela. Bueno, nosotros
venezolano, el régimen de Maduro, que lamentablemente se comporta tal cual, un régimen autoritario que lo que hace es negar y centrarse en acciones de propaganda. Por ejemplo, esto de Vuelta a la Patria, que regresan 10, 20 personas mientras salen miles todos los días porque están empecinados en negar la situación, en seguir con un oleado de propaganda, aprovechando el cerco mediático para tratar de convencer pues a los pocos que todavía pueden estar enganchados a Venezolana Televisión, porque el resto de los venezolanos sabe perfectamente que todo eso es mentira, y en todo caso la región se está preparando para, canalizar en primera instancia estos efectos muy duros que están recibiendo sus sistemas de servicios públicos, que muchas veces se ven desbordados por la oleada, pero con solidaridad, y esto es muy importante, y asimismo se están ensayando diplomáticamente el intento de ya abordar la causa, y la causa lo han dicho muy bien los representantes de los gobiernos de América Latina en estas dos reuniones, en la de Quito y en la de la OEA. La causa es la escalada autoritaria de un gobierno que pretende replicar el modelo cubano en el siglo XXI, y por eso provoca todos estos efectos. La región está bastante clara de eso, por eso ha aislado el régimen de Maduro y está intentando ensayar pero con mucha discreción, un conjunto de iniciativas para tratar de reconducir esto y que el régimen de Maduro acepte la celebración de unas elecciones con condiciones y observación internacional, unas elecciones presidenciales legítimas y democráticas, no el evento del 20 de mayo que no reconoció absolutamente nadie a nivel global, salvo algunas dictaduras aliadas del régimen de Maduro, como la solución idónea para tratar de empezar a destrabar esta crisis humanitaria terrible que afecta a todos los venezolanos, que día con día no consiguen medicinas, no consiguen alimento, y por eso tienen que plantearse abandonar su país. Seguimos viendo entonces encuentros como esto. ¿Cree que vamos a seguir viendo? Bueno, ya está una fecha fijada en Quito, pero ¿cree que siga habiendo esta solidaridad? España, también Europa se podrá unir a este tipo de encuentros para buscar soluciones también. Definitivamente creo que en el próximo trimestre, sin tener una bola de cristal, van a venir más reuniones como esta. Definitivamente creo que van a venir más medidas diplomáticas, porque la comunidad internacional está muy preocupada. La crisis venezolana ya no solamente es una crisis política interna, es una crisis que se ha internacionalizado y que todas las cancillerías, las más importantes, están movilizadas para tratar de buscar una salida. Creo que es una salida que incluso se puede buscar a través de la presión para que se genere una negociación y esas elecciones como el intento de resolver esto a través de la democracia, que es lo que todos los venezolanos quieren, poder elegir a su presidente conforme a la Constitución. Muchísimas gracias, profesor, de verdad muy amable por su participación el día de hoy, y le deseamos bastante éxito en todo lo que va a ser este acto de inauguración. Como indicamos, era parte de las palabras del profesor también Kenny Ramírez, quien el día de hoy nos acompañaba. Nosotros también vamos a seguir hablando ahora sobre todos estos casos internacionales. Hemos tocado el tópico económico, también hemos tocado el tópico académico con el profesor Arellano, y ahora vamos a tocar el tópico de la frontera con Colombia, porque aquí me acompaña el embajador Leandro Area, que también necesitamos nosotros entrevistarlos hoy, profesor, y también veíamos desde hace días que queríamos consultaros sobre este tema que es la frontera colombiana. Entendemos también que es parte de su expertise, pero también consultarlo por este encuentro que se está desarrollando el día de hoy, la importancia también para usted, que lo escuchábamos hace breves momentos, de encuentros como de este Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, en momentos en que la diplomacia venezolana quizás está carente probablemente de expertos de carrera en esta materia. Bueno, muchas gracias por la entrevista en este momento tan significativo en el evento en que estamos en esta tarde, que es la puesta en marcha de una nueva junta directiva para el COBRI, Comité Venezolano de Relaciones Internacionales, y que estamos conversando sobre la política exterior, sobre la diplomacia, sobre la academia, cuál debe ser el papel de COBRI en este momento tan complicado de la vida política nacional, en donde sentimos que hay una ausencia de verdadera política exterior, vemos que hay una ausencia de diplomacia, de profesionalización de la acción diplomática, porque la ideología y la lealtad al partido se han puesto por encima de aquellos valores que eran los valores típicos de la democracia,
que era llegar a acuerdos por consenso, llegar a acuerdos a través del diálogo, de la negociación. Es decir, todo eso se ha ido perdiendo, así como tantas otras cosas de lo que éramos hasta hace poco. Así que el relanzamiento de COBRI me parece que es un hecho muy importante en todos estos temas y en particular en lo que a mí compete, sobre las relaciones entre Venezuela y Colombia, ¿no? Y el problema de las migraciones, porque entre Venezuela y Colombia hace tiempo que pudiéramos decir que hay un vacío de relaciones, hay una relación que es una relación de puro conflicto, una relación que ha perdido su civilidad, que se ha militarizado, que se ha convertido en una pugna constante, permanente, en donde Colombia es de alguna manera nuestro principal enemigo, cuando hace unos 20 años o 25 años nada más era nuestro segundo socio comercial, en donde teníamos relaciones de cooperación, en donde teníamos relaciones de amistad, no solamente fronteriza, sino también entre las entidades públicas, tanto de allá como de acá, universidades, gobiernos. Eso ha desaparecido, eso se ha convertido en un desierto, y eso da lástima porque, y más aún cuando se trata de países vecinos, sobre todo no olvidemos que por encima de los 2.219 kilómetros de frontera que nos separan o nos unen, depende de cómo se vean las cosas, también es el único país que a nuestro lado con el cual nosotros hablamos en español. Ya lo he dicho en otras oportunidades, la frontera más viva de América Latina queda entre Colombia y Venezuela. Los países que tenían un mayor intercambio comercial, académico, político, éramos Colombia y Venezuela en América Latina, y eso ha desaparecido. ¿Qué vemos hoy, profesor? O sea, y eso es lo que quería hablarle. Cuando vemos que el presidente Nicolás Maduro, cada vez que hace sus cadenas o hace sus encuentros, habla del tema de Colombia, habla de una migración probablemente o hace ver la migración que es más favorable para los colombianos, como si estuviesen aprovechando de Venezuela. Inclusive da cifras que probablemente no sean las que registra Colombia. ¿Qué es lo que está observando en este momento, sobre todo en esa frontera entre Colombia y Venezuela? Bueno, en este momento hay una situación de conflicto permanente. Colombia para nosotros es nuestra salida más cercana, nuestra puerta de huida más cercana. Yo pienso, y las cifras así lo informan, lo dicen, que en unas primeras oleadas de migraciones eran hacia Europa y hacia los Estados Unidos, y después, claro, nosotros hemos ido, además, esas primeras migraciones eran muy individualizadas, de profesionales, de médicos, ingenieros, especialistas en el tema de petróleo, etcétera, etcétera. Pero eso poco a poco se ha ido democratizando. Nuestra huida se ha convertido en un éxodo, ¿no? Ya son los pobres de Venezuela, las familias que el pueblo venezolano está migrando hacia donde puede, y donde le queda más cerca es hacia la frontera colombiana o hacia la frontera de Brasil, por el lado de Roraima. Y nosotros estamos entonces copando los territorios institucionales que críticamente Colombia o Brasil estaban prestándole esos servicios institucionales a sus pobladores en materia de educación, en materia de salud, en vialidad, etcétera, etcétera. Entonces Venezuela se ha convertido, y los migrantes venezolanos nos hemos convertido en un problema continental, un problema regional, un problema de éxodo por hambre, por miedo, por falta de medicamentos, por falta de educación. Es decir, Venezuela se ha convertido en un país realmente invivible, y se han dado, después de unas reacciones un tanto que dan mucho que pensar de lo que fuimos nosotros como receptores de
de migrantes, que éramos un país puertas abiertas, y ahora ha habido unas oleadas de maltratamiento hacia nosotros que realmente son incomprensibles, produciéndose y provocando hasta fenómenos de xenofobia, porque eso lo estamos viendo, a cada rato estamos observando eso, y es más, eso se ha convertido en una bandería política. Hay candidatos en esos países a los que hemos hecho alusión, que están predicando la idea de, así como se está haciendo en Europa, que tenemos que estar, que tienen que estar ellos allá, digo, contra las migraciones, y eso ha levantado buena parte de la popularidad o del populismo que se está dando en esos vecinos de América Latina, a pesar de que hay que también subrayar, y es muy importante, que hay esfuerzos tardíos pero importantes de organismos internacionales latinoamericanos y de gobiernos latinoamericanos que, digo nuevamente, tardíos pero muy importantes, se están dando a favor de las migraciones y en contra del gobierno de el presidente Nicolás Maduro. El caso de Iván Duque, presidente Iván Duque, estos primeros años del presidente Iván Duque, también la salida de UNASUR de Colombia, también cómo lo está viendo, estos temas colombianos también, su presidencia en estos primeros meses y sumado a ello el tema venezolano, pues dentro de su gobierno. Bueno, el presidente Duque, desde la campaña electoral, desde que era candidato electoral, ha sido muy claro en relación al tema de qué es lo que él piensa y qué es lo que él siente en relación a Venezuela y en particular hacia el gobierno venezolano. Bueno, siempre lo ha definido como una dictadura, con las dictaduras no se dialoga, que también afirmó que él iba a llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ha participado, se ha tomado foto, ha estado en cuanto foro es posible con candidatos de la oposición venezolana que han sido expulsados del país o que han huido del país porque están siendo perseguidos por el gobierno venezolano, y siempre ha tenido una actitud coherente, una actitud muy coherente en su discurso, primero como candidato electoral y ahora como presidente de la República, que ha tomado ya de alguna manera y muy clara medidas muy precisas en relación a temas de la agenda común. En primer lugar, lo de UNASUR. Lo de UNASUR, bueno, él lo venía sosteniendo como uno de los puntos de su agenda frente a Petro, que Petro era, digamos, que era el candidato, yo pudiera decirlo que era el candidato del chavismo y del madurismo, pero gracias a Dios que ganó Duque, y eso es eso le da un cierto oxígeno a las democracias en América Latina, que en algún momento se vieron también oxigenadas con el triunfo de Macri en Argentina, que está viviendo uno de sus peores momentos en lo que es su periodo como gobierno. Ahora, volviendo a Duque, reitero que entre Colombia y Venezuela no hay una agenda cooperativa, no hay una agenda integrativa de integración política, económica, social, cultural, educativa, no existe ninguna agenda entre Colombia y Venezuela en este momento. Hay una agenda militarizada, conflictiva, llena de todos son enemigos, fantasmas. Ahora no solamente el enemigo queda en el imperio en los Estados Unidos, sino que tenemos al lado una especie de apéndice del imperio que queda en Colombia y precisamente en Bogotá. Después que Santos saltó la talanquera de mi mejor amigo a ya no tan mi mejor amigo, ahora el nuevo enemigo, y tratándose además de casi que un producto del presidente Uribe, pues entonces ahora el peor enemigo de Venezuela en sus alrededores es el presidente Duque.
Así quedamos hasta el momento las relaciones con Colombia, quizás un poco entorpecidas. Muchísimas gracias, profesor Leandro, por su tiempo. Como indicamos, es el profesor Leandro Area, quien el día de hoy también nos acompañaba en este inicio de esta nueva junta directiva de este Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Como indicamos, ya quedó instalada esta nueva junta directiva, también el grupo de asesores de este Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, quienes a partir de este año van a hacer una propuesta sobre cómo debe llevarse en estos tiempos las relaciones internacionales de Venezuela. Ellos creen en un cambio de gobierno muy pronto por los escenarios que se están viviendo en el país, y es por eso que ellos ven como indispensable crear un escenario donde se puedan manejar unas relaciones internacionales que puedan hacer de Venezuela otra vez un país próspero. Es parte de la información que nosotros podemos aportar hasta esta hora desde la ciudad de Caracas. ¿Quién le reportó para BPI TV? Héctor Luis Caldera. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.